Con nosotros, economista y fundador del Frente Amplio, investigador del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Noam, ¿cómo te va? Bienvenido, buenos días. Hola, Juan Manuel. Connie, muy buenos Hola, días. hola. Noam, ¿qué conclusiones sacas tú finalmente después de las disquisiciones, debates, discusiones de sectores políticos del oficialismo que finalmente derivan en que vayan en listas separadas a la competencia de consejeros constitucionales? Sí, una buena pregunta. Yo creo que todavía hay que ver. Hay varias apuestas en juego que no vamos a ver cómo resultan hasta el día de las elecciones. Pero hay un par de cosas que llaman la atención. Yo creo que lo primero es que hay algo anticlimático en la manera en que se terminó dando la discusión. No sé si será porque es febrero y hay simplemente menos interés en noticias políticas. También se dio al mismo tiempo el incendio. Entonces, hubo algo medio extraño en el contexto del que se estaba dando la discusión. Y además, como siempre ocurre con todas las discusiones electorales, hay algo de andar sobre la marcha, de ir construyendo tesis mientras se están haciendo las cosas, más que algo muy planificado y bien pensado. Pero lo segundo, y que está, creo, bastante claro, es que esto fue un hecho importante. Yo incluso me atrevería a decir traumático, el ir en dos listas separadas. Por mucho que se intente ponerle paño frío, aquí hay algo que por lo menos se agrieta. Yo no diría que se ha quebrado ni nada por el estilo, pero se agrieta. Eh, ¿Qué es ese y que algo? A ver, definámoslo, Noam. ¿Qué es lo que se agrieta, sí. dirías tú? Bueno, la idea de que este gobierno iba a ir avanzando en una alianza o incluso una coalición en que se iba a poder sobreponer a ciertas diferencias identitarias o generacionales, se agrieta, se hace más difícil. Pero digo, y esto se conecta con el primer punto, algo anticlimático, porque me parece que en los temas de fondo, sustantivo, ha quedado más claro que nunca que no hay mayores diferencias entre los dos grupos. Y a mí me ha llamado mucho la atención algunos columnistas o comentaristas con sendos análisis sobre lo que significa cada una de las listas en términos ideológicos. Y yo creo que quizás para los que estemos muy metidos en política existen esas diferencias, pero yo tengo la sospecha que para la mayoría de las personas la diferencia entre Unidos por Unidad por Chile y Todo por Chile, que hasta tienen un nombre tan parecido, son más bien menores. Y me cuesta mucho creer que la lista del PS y la lista del PPD realmente representen algo tan distinto en términos ideológicos, programáticos, sustantivos. Y existe, a mí, en mi opinión, además la posibilidad de que en una elección con voto obligatorio, donde haya poca distinción entre las principales listas, el que termine cosechando eso son los votos anti-establishment, el voto negativo, que yo creo que en este momento lo representa sobre todo el Partido de la Gente y en menor medida el Partido Republicano. Ahora, ¿no te parecía que te había un sentido en la determinación por parte del PPD de querer abarcar el mayor arco posible hacia la centroizquierda y que para ellos es más factible conseguir esos votos yendo en una lista distinta que dentro de la lista junto a Prueba de Dignidad y el Partido Comunista? Yo entiendo la apuesta, pero me parece errada. Y hay un par de razones para eso. El primer punto más relevante, me parece a mí, es la pregunta si realmente es tan distinto el mundo de votantes de estos dos mundos políticos. Yo creo que a esta altura es bastante claro que casi todos los que históricamente habían votado por la Concertación, por ejemplo, votaron por Boric en segunda vuelta. Y además, pero también votaron rechazo, Noam. Ojo ahí, ¿eh? También votaron rechazo. Seguramente, y bueno, entre esos también hay probablemente votantes del Partido Socialista, que está en la otra lista. Entonces, me parece que la idea de que realmente existen dos mundos electorales a nivel de electorado, porque a nivel político claramente existen todavía y creo que es una constatación de la realidad, pero a nivel de electorado que realmente exista esa distinción con tanta fuerza, creo que es discutible. Y el segundo punto es que el sistema de elección para el Senado, y aquí es algo medio aritmético y quizá un poco fome, pero castiga fuertemente la dispersión. Yo creo que me da la impresión de que no hubo mucha voluntad de reconocer eso. Hay un fuerte castigo. Casi en algunas regiones funciona igual que el binominal. Entonces,
para que valga la pena ir en lista separada, tendría que haber un aumento tal de volumen de votantes que compense un castigo enorme. Y yo creo que la evidencia más bien no apunta en esa dirección. Y lo tercero es que, bueno, hay un número importante de votantes que no conocemos tan bien, porque nunca antes habían votado. Y claro, ahí es terreno fértil para que cada uno le ponga el apellido que prefiera, pero yo creo que vale la pena recoger muchas cosas que ha planteado el politólogo Carlos Meléndez de la Universidad Diego Portales, donde ha mostrado que probablemente ese votante, si algo lo caracteriza, es que es más bien un votante anti-establishment, anti-política. Es un votante para el que ciertamente existe poca diferencia entre las dos listas, el que incluso puede existir poca diferencia entre esas dos listas y la lista de la centro-derecha, el que más bien quiere votar en contra de lo que él percibe como una élite política o del establishment, y con un voto obligatorio y una votación de baja intensidad, digamos, bastante poco épica, porque yo creo que también eso es lo anticlimático de todo el asunto, es bien posible que ese votante termine siendo muy importante. Meléndez tiene una estimación en torno al 15% del electorado que podría pertenecer a ese grupo, y eso puede definir una elección perfectamente. ¿Tú ves posibilidades de reconciliación entre esos dos mundos que antes configuraban el socialismo democrático y que ahora queda después de esa fractura o esa grieta que tú describes, una reconciliación en favor, en definitiva, ¿verdad?, del gobierno y del resultado de las elecciones que vengan después? Sí, a ver, además no es el primer episodio, hay algo artificial en algunos que han intentado ver esto como la primera vez que ocurre un evento como esto. O sea, no es la primera vez. No, es lo mismo que ocurrió con la candidatura en algún sentido de Carolina Goich, de Jasna Proboste, las listas de todo el último ciclo electoral tuvo bastante de esto, ¿no? En las elecciones de concejales, en las elecciones de gobernadores, en las elecciones de convencionales. A veces ganaba uno, a veces ganaba otro, cambiaban un poco las conformaciones de exactamente qué partido quedaba a qué lado. Pero es una larga historia que básicamente conduce a la misma dirección. La cancha no es tan grande, simplemente. No hay tantas personas del centro para la izquierda para poder darse el lujo de ir dividido. Y es como una piedra contra la que han ido tropezándose una y otra vez, muy marcada por discusiones generacionales, por cosas bastante dolorosas e injustas que se han dicho. Yo creo que efectivamente hay un proceso lento y difícil de reparar varias heridas, pero las fuerzas de la historia y de la política empujan para allá. Entonces yo sigo teniendo la convicción de que más temprano que tarde para allá va el curso. Y es interesante el gesto en ese sentido que hace la expresidenta Bachelet, que de alguna manera, y acá no puedo evitar poner mi propia cuchara, porque también es mi visión, de alguna manera llama a hacer una unidad amplia desde la DC hasta el PC, incluyendo el Frente Amplio, y de alguna manera dejando atrás las divisiones que se han visto en este tiempo, y de alguna manera reivindicando el proyecto de la nueva mayoría, que yo creo que también es algo relevante, de ella fue creciendo. Noam, ahora, una cuestión que se recuerda mucho, a propósito de que esta no es la primera vez tampoco, es el portazo que el propio Frente Amplio le dio en su momento y a Prueba de Dignidad le dieron al socialismo en las primarias anteriores. Sí, y qué duda cae que fue una farra bastante absurda y a estas alturas casi vergonzosa, ¿no? Pero bueno, en fin, en ese momento, para ser justo, no fue todo a Prueba de Dignidad, Revolución Democrática, yo recuerdo que incluso protestó fuertemente por el hecho, pero al final ocurrió así. Y qué triste que la historia se repita en ese sentido, ¿no? O sea, que habiendo pasado todo lo que pasó después de eso, todavía vayamos vuelto a caer en las mismas farras y pequeñeces que no permiten la unidad, que yo creo que al final es para donde apunta todo esta discusión, sobre todo pensando en el electorado, un electorado que realmente yo tengo mis dudas sobre cuánto distinción hace entre estos dos mundos. De hecho, probablemente lo que estén discutiendo en este momento los estrategas comunicacionales de lado y lado es que el gran desafío para estas elecciones, para estas dos listas, va a ser diferenciarse. Yo he visto ya algunos intentos un poquito artificiales en ese sentido de diferenciarse, porque realmente yo tengo la duda de que sea tan claro para la mayoría de las personas que la lista del PS y la lista del PPD sean tan distintas como algunos han querido plantear. Noam, hablemos un poco del proceso. Nosotros ya hemos conversado antes del proceso propiamente tal, pero bueno que vayamos recordando un poquitito desde el punto de vista de cómo tú observas también esta nueva etapa, ¿no? Que es bien distinta a la anterior. Es distinta respecto del entusiasmo que tiene la gente sobre el proceso constitucional, es distinta también sobre el mecanismo según el cual
con los criterios que se definió desde la clase política, se va a escribir también el texto constitucional, que tiene una comisión experta, que tiene un comité técnico de admisibilidad, que son menos consejeros constitucionales, donde los independientes tienen, digamos, menores posibilidades de tener participación, digamos, mayoritaria, donde los pueblos indígenas no tienen ya escaños reservados, tienen que ganarse a partir de un porcentaje de los votos que obtengan en la circunscripción nacional, en fin. Miremos primero, te pido primero que miremos el momento en el que se genera esta discusión. La gente hoy día tiene puesta su preocupación en la economía, en la seguridad, probablemente en temas ISAPRE, también pensiones. No es como ocurrió hace algunos años cuando nos enfrentamos a la primera etapa, ¿no?, de este proceso. Hay una cierta distancia, digamos que el proceso no entusiasma, pero al mismo tiempo es bien delicado el no tener un proceso que entusiasme cuando de todas maneras está en marcha, y lo que no nos puede pasar es que después alguien ponga en cuestionamiento el resultado final porque participó poca gente. Sí, bueno, esto es como un poco el legado que nos va quedando de todo lo que llevamos del proceso, y me parece que hay dos fuerzas en juego que en parte explican el rechazo al proceso anterior. Una es una cierta voluntad de mayor diálogo, de mayor tranquilidad, de un proceso mucho más resguardado en algún sentido, y que ciertamente tuvo que ver, la ausencia de eso, digamos, en el proceso anterior, tuvo que ver con el rechazo. O sea, alguna gente, y si uno mira en la encuesta, prácticamente los que se identificaban de centro y de derecha, todos votaron rechazo. Hay muy pocos que fueron excepcionales en ese sentido, a diferencia de lo que ocurrió en el plebiscito de entrada, por cierto, donde sí hubo bastantes votantes identificados con el centro y la derecha que votaron a prueba. Y en ese sentido, claro, el nuevo proceso responde a esa demanda, a esa parte del problema del proceso anterior. Pero había otro problema, que es el de la desconfianza, el de un sentido antiélite, de cierto rechazo a la política en general. Y yo me temo mucho de que este proceso deja bastante descubierta esa demanda, y que no es una demanda menor, no es una demanda baladí, que de hecho explica por qué este proceso constituyente parte prácticamente en un empate entre apruebo y rechazo. Si uno mira la última academia que se hizo pública midiendo esto, el 40 y tanto % sacaba a favor y en contra del acuerdo, a diferencia del acuerdo anterior donde había 2/3 de apoyo en la encuesta, al momento de firmarse el acuerdo. O sea, es un acuerdo que parte con cierta debilidad a nivel de las encuestas, y que yo creo que tiene que ver con esto mismo. Y en ese sentido, a los actores que participan en el proyecto, en todas sus partes, también en la elección de expertos, en la elección de concejales, me parece que hay como una especie de cuenta que calcular, que uno podría entrar a discutir cuán bien se ha hecho o no. Que por un lado, evidentemente, defender sus posiciones, ¿no? La izquierda, la derecha, el centro. Cada uno tiene posiciones que defender y prefiere que gente cercana a esa posición esté ahí representada. Pero por otro lado, para todos, y aquí creo que es relevante, nos hundimos todos si es que el proceso no funciona, digamos. Todos los que creemos en una solución institucional y democrática. Y una cosa que a veces a mí me preocupa es que da la impresión de que algunos actúan como si el plebiscito de salida ya estuviera ganado. Y no es así, para nada. Y en ese sentido me preocupa la manera en que se dio esta discusión por las listas, el hecho de que claramente fue una dificultad para los partidos encontrar incluso candidatos, ¿no? Y a propósito que mencionaba los candidatos de pueblo indígena, que haya habido tan poco entusiasmo, que haya tan pocos candidatos de pueblo indígena, todo eso son señales preocupantes, ¿no? De poco nivel de entusiasmo con el proceso, sobre todo pensando en el plebiscito de salida. Entonces, yo lo que esperaría es que los actores involucrados de aquí para adelante tengan la responsabilidad suficiente para anteponer en alguna medida eso. A propósito también de lo que hablábamos antes, las listas obviamente en un proceso electoral tienen que diferenciarse, tienen que mostrarse por qué hay que votar por ellos y no por lo otro. Pero al mismo tiempo ojalá tengan el sentido cívico, digamos, de cuidar el proceso, de que esto no se transforma en patadas en la canilla, digamos, para ganar un voto más. Y creo que hay algo preocupante en ese sentido de que se empiece a instalar un ánimo de ese tipo, porque es curioso como cuando la convención le estaba yendo mal, aunque para ser justo nunca tuvo menor aprobación que el Congreso, muchos decían que el problema era que los convencionales actuaban de cierta manera muy agresiva y farandulesca que generaba repudio,
y que de alguna manera eso era un llamado a volver a la política de siempre. Pero curiosamente hay un estudio de Juan Pablo Luna donde mostraba que efectivamente la gente criticaba que la agresividad y lo farandulesco de la política de la convención, justamente porque lo asociaba a algo muy parecido a la política convencional, la política tradicional del Congreso. Y yo creo que es una preocupación de que no vuelva a ocurrir eso ahora. Voy a volver un paso atrás, porque yo te hice una pregunta que tenía dos partes. Uno es el entusiasmo que tenga la ciudadanía o no en participar de este proceso, y otro, si tú sientes que, como hay algunos que tienen una mirada crítica, aunque, digamos, ya asumieron que es el proceso que vamos a tener, que esto puede derivar en tener, dado que vamos a ver una comisión que va a presentar un anteproyecto, que hay un comité arbitral, que los expertos al final pueden hacerle correcciones al texto que redacten los consejeros constitucionales, que a su vez probablemente por el tipo de sistema con el cual van a ser electos, equivalente al del Senado, digamos, no va a tener grandes sorpresas desde el punto de vista de la representación política. ¿Temes que tengamos una propuesta constitucional que sea, digámoslo así, descafeinada, fomeque? Diría que es posible y probable que haya una propuesta constitucional sin grandes sorpresas, descafeinada para usar el término, pero no diría que eso sea necesariamente algo malo. Yo creo que a estas alturas, lo que sobre todo, si uno mira la encuesta, y yo además comparto fuertemente esa sensación, esta es una constitución que si algo va a resolver es nuestro sistema político. La idea de que va a resolver todos nuestros problemas nunca fue realista, ¿no? Creo que en ese sentido quizás hubo unas sobreexpectativas con el proceso constituyente anterior. Pero si logramos a través de este proceso constituyente resolver nuestro sistema político, si bien puede sonar poco épico, es realmente un avance fundamental para todas las otras reformas, ¿no? O sea, pensando en una reforma previsional como la que se está discutiendo ahora, tener un sistema político funcionando sanamente es un prerequisito para todas las otras reformas sociales que requerimos. Entonces, probablemente va a ser un proceso con menos épica, un proceso fome, pero puede ser al mismo tiempo un proceso fundamental y necesario y útil para las grandes transformaciones que sí son muy importantes y con harta épica, digamos, para la ciudadanía. Lo descafeinado importaría poco si eso acarrea un problema con la legitimidad, ¿verdad? Entonces la gran pregunta es de qué manera aseguramos la legitimidad del proceso y hasta el final, en el resultado final, fundamentalmente. Yo creo que al final la legitimidad va a estar principalmente dada por el plebiscito de salida. Y en ese sentido, a propósito de lo que decía antes, la responsabilidad de los actores políticos en el proceso de pensar, digamos, 2 pasos adelante en cómo afectan sus acciones el resultado del plebiscito. Y hay 2 fuerzas que empujan en contra. Una fuerza estructural, estas identidades negativas que diría que la última década han venido siendo el sello de nuestra política. O sea, cada vez más se moviliza más el electorado en contra de algo más que a favor de algo, que también explica en alguna medida por qué estos ciclos de euforia y decepción son tan rápidos, porque el voto hacia un candidato ya no es, o rara vez es un voto realmente de lealtad o de apoyo, sino es más bien en contra del que está al frente. Pero también hay factores coyunturales. Yo ya he visto a varios que quieren que le vaya mal al proceso, tratando de marcar esto como un plebiscito sobre el gobierno, porque saben que normalmente a los gobiernos, al oficialismo, les va mal en las elecciones intermedias, las midterm. Es muy raro que le vaya bien al oficialismo, porque hay problemas de popularidad en las encuestas, por la inflación, por el crecimiento, etcétera. Y ahí ocurre algo bien curioso, que hay unos enemigos íntimos, donde habemos muchos que incluso no estaremos tan contentos con las condiciones del acuerdo del proceso constituyente, pero nos damos cuenta, como dijo el presidente, que un acuerdo imperfecto es mejor que no tener ningún acuerdo. Y van a haber también enemigos, ¿no?, de la izquierda, de la derecha y del centro que quieren que le vaya mal al proceso, ¿no? Y cómo se protege el proceso de ese peligro que corre, creo que va a ser un esfuerzo bien importante. Noam Titeman, ¿qué se juega el presidente Boric con este proceso? ¿Y qué rol crees tú que debiera jugar, dado lo que se juega en FENAL? Sí, esto era toda una discusión también en el proceso anterior y creo que nunca quedó muy claro cómo resolverla. Por otro lado, creo que en el proceso anterior era mucho más claro el rol del presidente, bueno, por su protagonismo en la firma del acuerdo de noviembre del 2019. Creo que en este caso es un proceso donde el presidente cumple un rol finalmente como de acompañamiento, pero efectivamente va a tener probablemente menos protagonismo del que tuvo en el proceso anterior, y me parece bien. Ahora, es interesante que si es que resulta y si es que se logra
de alguna manera enmendar rumbo a nuestro sistema político, porque creo que efectivamente tenemos una crisis del sistema político que se iba arrastrando hace ya varios años. Puede ser un legado importante, yo no diría del presidente, yo diría de general de toda la política actual, el presidente, el Congreso, la oposición y el oficialismo, y de toda esta gran amplia alianza de social y política de gente que quiere que le vaya bien al proyecto, que incluye, no sé, desde Macaya a Boric, pero también a Frente Amplio y al PC, a todos los que finalmente se sumaron a la idea de que valía la pena avanzar en esta dirección. Creo que es un legado importante si a través de eso se logra resolver nuestra crisis de sistema político. Uh-huh. Este proceso que enfrenta el presidente puede ser para él hoy día un plebiscito, digamos, respecto a su gestión, pero podría terminar también bastante bien para él si es que el proceso avanza como debería y finalmente la gente termina votando a favor del texto constitucional, porque al final de año, no necesariamente justo a final de año, porque puede ser a comienzos del próximo, el presidente tenga que ponerle la firma al nuevo texto constitucional. O sea, hoy día el presidente pareciera arriesgar, pero también podría ganar mucho. Sí. Bueno, eso es uno de los problemas de los plebiscitos. Muchas veces lo que se vota no es exactamente lo que está en la papeleta, ¿no? Hay una serie de elementos que rodean ideas, conceptos, disputas que están en torno a eso. Y la coyuntura ahí juega un rol muy relevante. Por ejemplo, la evaluación del presidente de turno muchas veces afecta el resultado del plebiscito. Ahora, ojalá no demasiado, porque efectivamente una constitución es algo que a uno le gustaría que durara varias décadas y por lo tanto no esté tan marcada por la discusión coyuntural, aunque inevitablemente eso ocurra. Pero yo concuerdo e insisto que más allá del presidente, porque sea el que le toque gobernar en el próximo mandato, creo que ya llevamos por lo menos 3 gobiernos, todavía el gobierno del presidente Boric en curso, donde las dificultades de gestión política han hecho han hecho un esfuerzo extraordinario por avanzar cualquier cosa en cualquier dirección, digamos. Uh-huh. Hay varios ejemplos de esto, pero la reforma provisional creo que se ha vuelto paradigmática eso, ¿no? Como algunos querrán que haya más ahorro individual, otros más ahorro colectivo, otros querrán no modificar la cantidad ahorrada, pero lo increíble es como año tras año se sigue discutiendo y estamos en el peor de los mundos porque no se avanza en ninguna dirección. Y ese estancamiento de las reformas previsionales y también de las reformas productivas, de alguna manera es la contracara del estancamiento político. Y yo creo que efectivamente en ese sentido el presidente se juega su rol en arreglar o mejorar ese problema que vive Chile, y eso incluso va más allá de izquierdas, derechas, de nuevas o antiguas generaciones, digamos. Creo que es un legado que puede ser muy valorado transversalmente. Déjame preguntarte por último, Noam, en una digamos, mirada respecto de la oposición. En la oposición tenemos también dos listas distintas, ¿no? Chile Vamos y Republicanos no tuvieron ninguna posibilidad de acercamiento. En la UDI tienen la teoría, yo sé que he mirado desde el frente, no desde el Frente Amplio, digo desde la vereda del frente, puede que a lo mejor cueste un poquitito sacar alguna conclusión, pero mira, en la UDI tienen la idea, no te lo dicen tan abiertamente en público, pero sí te lo comentan en privado, que José Antonio Cast lo que está haciendo con el Partido Republicano no es algo muy distinto a lo que hizo Jaime Guzmán cuando creó la UDI, que es llevarla, digamos, hacia la derecha más, digamos, más dura, si quiere, o más conservadora, y desde ahí empezar a capturar el electorado hacia el centro muy de a poquitito, digamos, a diferencia de pretender hacerlo desde el centro, extendiendo las manos hacia la derecha más dura. Y que por eso es que el Partido Republicano se encuentra en la situación en la que está y fue tan difícil poder generar un acuerdo con ellos. ¿Tú cómo miras el proceso en la derecha también? Sí, es interesante. Hay un artículo de Cristóbal Rovira donde analiza cómo la derecha chilena a lo largo de sobre todo la primera década de democracia, fue moviéndose lenta, pero decididamente hacia el centro, bastante empujada por unos resultados electorales desastrosos, ¿no? Donde ni siquiera pasó a segunda vuelta en la primera elección presidencial. O sea, o no hubo segunda vuelta. Y ese proceso le permitió a la UDI convertirse en el partido más grande de Chile. Pero al mismo tiempo, claro, hay algunas visiones críticas de ese movimiento porque de alguna manera se perdió cierto énfasis identitario.
Yo creo que es probable que haya algo de eso en la apuesta de republicanos, retomar un cierto veto identitario, pero también el Chile del 2023 es bastante distinto al Chile de 1990. Entonces, yo sospecho que hay mucho más de la influencia de las nuevas derechas radicales en el mundo sobre republicanos que tanto ese retomar el sendero original. Yo sé que ese es parte del relato, pero a mí me parece mucho más cercano Kast a un Bolsonaro, digamos, que a un Vigi, ¿no? No creo que sea realmente eso lo que esté ocurriendo en ese plano. Me ha llamado la atención, no sé cómo tomármelo, pero he visto que la centro derecha, para criticar a republicanos, les dice que son como el Frente Amplio. No sé cómo tomarme que se diga Frente Amplio como insulto, pero fuera de eso, creo que hay una disputa identitaria, y eso es real, volviendo a lo que hablábamos de la otra lista, que es mucho más potente que cualquier disputa ideológica realmente. Yo tengo esa impresión, que entre la UDI y republicanos es más fuerte esa disputa identitaria en realidad que una disputa ideológica, digamos, sustantiva, al menos hasta hoy y en este debate constituyente de todas maneras. Muy bien, pues te queremos agradecer, Noam, por conversar esta mañana con nosotros. Noam Titelman, economista y fundador del Frente Amplio, investigador del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Un abrazo, Noam, que esté muy bien. Un abrazo, hasta luego.